Aquí comienza Carrera Oficial, la actualidad cofrade de la isla. Presenta Tito Valencia. Hola, buenas tardes. De nuevo con ustedes, desde nuestra tribuna de la Carrera Oficial de Radio La Isla. Y hoy ya, una vez pasada la fiesta de Carnaval, metido cada vez más en Cuaresma, caminando hacia el Domingo de Ramos, 31 días queda a partir de hoy, con el Viacrucis del Concejo ya celebrado el lunes anterior, con las cofradías presentando carteles, con sus conciertos. La isla vive lo que muchos opinamos que es su fiesta mayor, una de sus fiestas más importantes, la Semana Santa. Y de la Semana Santa queremos hablar hoy con una persona que es el encargado de la organización de la Semana Santa de la ciudad, además de cofrade, además que creo que es más cofrade que organizador de la Semana Santa por su trayectoria. Es cofrade de la Divina Pastora. Me refiero a Juan José Carrera, delegado de Cultura y es el responsable de la Semana Santa de la ciudad. Buenas tardes, Juanjo, y encantado de tenerte aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Tito, muchas gracias. Bueno, realmente yo no sé, entre las competencias de cultura no está la de Semana Santa, está la de Cuaresma. Nosotros nos encargamos de coordinar un poco y de editar la guía de Cuaresma. La Semana Santa es cuestión de la delegación de fiestas de Mar Suárez y prácticamente también de presidencia, ¿no? Pues por la importancia y la trascendencia que tiene, sobre todo el montaje de la carrera oficial precisamente y bueno, entre ellos son los que lo llevan, pero bueno, realmente las hermandades en su labor cotidiana a lo largo del año, no solo en la Cuaresma, pues es verdad que organizan actividades culturales y ahí estoy yo más o menos cerca de ellas todo lo que puedo. Sí, por eso cómo se separan, ¿no? De responsable del programa de Cuaresma y fiesta Semana Santa. Y es como te dice además, porque todas las hermandades, todos los actos tienen que pasar por ti. Te pide el Palacio de Congreso, el Teatro de las Cortes, ¿no? No, y además es curioso porque incluso aunque la subvención del Consejo de Hermandades y Cofradías está en el presupuesto de la Delegación de Fiestas, por esto que te comento, realmente después las grandes beneficiadas de la subvención de promoción de entidades culturales está dentro del presupuesto de la delegación, ¿no? De la Delegación de Cultura. Se separa pues por una cuestión administrativa y competencial, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Antiguamente, y tú te acordarás mejor que yo, esta era una sola delegación, una sola concejalía, cultura, sí, y fiestas mayores, hasta que llegó un momento en que la parte de las fiestas había crecido tanto que, bueno, hubo que desvincularlas a ambos. De hecho, tanto una delegación como la otra compartimos el jefe de área, el jefe técnico de área, o sea, que es José Luis López Garrido, a la vez archivero municipal, y todavía sigue esa figura administrativa que une a las dos delegaciones, pero política y administrativamente estamos divididos y claro, también dividimos un poco el tema de las competencias. Fiesta lleva, bueno, pues los grandes eventos de la ciudad, ¿no? Como son el Carnaval, que has mencionado tú al principio del programa, lleva la Semana Santa. Y principalmente lo que te digo, principalmente es cuestión del montaje y la coordinación del montaje de la carrera oficial, más que algo que haya que organizar y llevar y ejecutar, ¿no? Lleva las dos ferias, tanto la de la Cacería como la de la grande, la del Carmen y la de la Sal, y bueno, Halloween, el Cerro, cosas que movilizan a gran parte de la masa de la ciudad y Navidad. Sí, pasa lo mismo con Navidad, perdón que te interrumpa. La Navidad como tal la organiza la Delegación de Fiestas, pero el certamen de nacimiento llevamos 30 años organizándolo desde la Delegación Municipal de Cultura y estamos encantados de ello, ¿no? También con el diseño de las rutas belenistas y bueno, ahí estamos. Es un poquito lío, ¿verdad? Eso. Sí, es un poco lío, pero bueno, al ser una ciudad que ha crecido mucho, tanto en habitantes como en colectivos, porque también tiene que ver un poco con los colectivos. Y bueno, y en sus manifestaciones, ¿no? Artísticas, culturales, porque a fin de cuentas el carnaval no deja de ser cultura. Sí. El otro día alguien, cuando presenté la guía de Cuaresma,
pues decía que pasaba, que si el carnaval no era cultura, y evidentemente sí. Lo que pasa es que, te digo, por cuestiones administrativas principalmente, ¿no? y de organización competencial del ayuntamiento, bueno, pues lo dividimos de este modo, ¿no? Y bueno, de todas maneras a mí no me sobra, a mí no me sobra trabajo con lo que me quedo, con todo lo que me quedo. Y aparte de responsable, por lo que está hablando, de responsable de organización, como cofrades que eres, llamaré cofrade, como yo digo siempre, destacar cofrade de la Pastora, que no es poco, ¿no? No lo es. Me refiero del barrio, de la iglesia y además de la hermandad de la Pastora. Y cómo desde tu punto de vista ahora mismo, que está como responsable de la parte cultural, ¿cómo se puede separar la Semana Santa de la parte de la parte religiosa, cultural, festiva? ¿Cómo se puede separar? ¿O cómo se ve esa separación? Claro, exactamente. Te voy a decir, pues muy fácil, porque es que está separado, en cierto modo, claro. Pienso, y es una opinión personal, que tiene que ver un poco con la percepción de cada persona, ¿no? Y los colectivos distintos, los distintos colectivos. Evidentemente, para mí, como cofrade, como Juanjo Carrera cofrade, no tiene sentido que las juntas de gobierno, los grupos jóvenes y quienes procesionan dentro de un cortejo, una salida procesional o una estación de penitencia, hagan esa distinción, o sea, vean ese distingo entre lo cultural y lo plenamente religioso. El que va dentro y el que participa en una procesión debe evidentemente sentir y pensar que está participando y está protagonizando desde el anonimato, evidentemente, porque para eso van la mayoría revestidos, menos los niños hebreos de mi cofradía de la Borriquita, sí. Pues van realizando pues esto, un ejercicio piadoso de una religión, en este caso pues de la Iglesia Católica, y con una manifestación, y ahí a lo mejor podríamos darle un matiz cultural, bueno, que sí viene de una tradición a lo largo de los siglos que se ha desarrollado principalmente en Andalucía, ¿no? Bueno, por lo menos como entendemos la Semana Santa en la isla. El resto sí es fácil que el no creyente, el que no participa de las hermandades, sino que le gusta otras manifestaciones, o simplemente pasea o viene incluso de turismo a ver la Semana Santa, sí entiendo que lo vea como algo folclórico, pero bueno, es que también puede pasar con otras fiestas, ¿no? No solo religiosas, bueno, o incluso religiosas. A ver, pensemos en las cientos y miles, bueno, miles no sé, pero bueno, sí, seguramente estemos rozando el millar de romerías que pueda haber en Andalucía a partir de que pase el Domingo de Resurrección, bueno, como digo, en toda la comunidad autónoma. De esas romerías normalmente, menos en el caso de la isla, pero en las demás restos de ciudades y pueblos participa prácticamente todo el pueblo. Y todo el pueblo es creyente. Y todas las personas que van a esas romerías, y no dejemos de pensar que una romería al fin de cuentas es lo mismo, con otro carácter, con otro matiz. No tiene un matiz, no tiene el matiz penitencial, sino al contrario, el matiz de la gloria, el matiz de la alabanza, ¿no? Al santo, a la Virgen o al Señor, a la vocación que toque, ¿no? Pero ¿va todo el mundo con ese carácter? Y la más famosa evidentemente es el Rocío, ¿no? Y no quiero meterme a lo mejor en un fangar, ¿no? Pero ¿va todo el mundo con el mismo sentimiento? Bueno, pues en Semana Santa pues pasa lo mismo. Yo pienso que pasa lo mismo. Lo único que, claro, que un capirote, evidentemente un antifaz impone mucho más que unas castañuelas, ¿no? Claro, y más sacrificio. Bueno, muchísimo más. No lo sé qué decirte, ¿eh? Yo pienso que yo nunca he hecho el camino del Rocío, que es una de las asignaturas pendientes, pero yo creo que no tiene que ser nada agradable. Tampoco, esos calores de junio o esos aguaceros como hace 2 años y esa arena y, en fin, andar por la playa cansa. Así que me imagino que por el codo tiene que ser durante 3 días toda una experiencia, la verdad. Pero además que es que una parte cultural de la Semana Santa más referida al arte. Pues claro, es muy difícil sustraerte a la imaginería que existe en la Semana Santa, el valor de arte que tiene, ¿no? Ahí es donde entra evidentemente lo cultural. Claro. Y lo cultural en este aspecto que dices tú, ¿no? Claro. Pero son varios, o sea, es decir, podemos hablar de la escultura. Claro. Y dentro de la escultura la imaginería religiosa, que no es una cosa de ahora, que es una cosa que, bueno, pues prácticamente surge en la contrarreforma de la Iglesia, después del movimiento de Lutero.
y del cisma con Lutero. Y bueno, ahí evidentemente ahí entra el arte en su plena manifestación. La pintura, pues 3/4 de lo mismo. El arte, paralelo a la artesanía, el arte de la talla, ¿no? Por ejemplo, de los bordados. Claro, a fin de cuentas, exactamente, a fin de cuentas, un paso no deja de ser un altar en movimiento. Efectivamente. Y en teoría es lo que, aunque después podemos ver de todo, ¿no? Pero básicamente, que es verdad que se ha impuesto el neobarroco, tanto en la madera en su color o barnizada como en la talla dorada, ¿no? Y se ha impuesto un poco el barroco. Pero por ahí hay vasos neoclásicos, por ejemplo, que son verdaderas maravillas. Y evidentemente eso se traduce de una visión que tienen los tallistas de un altar en una iglesia, en una catedral, en una capilla. Decías tú los bordados. Pues lo mismo. A ver, cuando de todas las vidas se le ha ofrendado a las imágenes religiosas, sobre todo, como digo, a partir de la Contrarreforma, pues o flores o votos de distintos signos o de distintos tipos, bueno, pues al final se traduce en un manto bordado o en una saya para una virgen, ¿no? ¿Qué podemos decir de la música? La música está inventada desde que yo pienso que desde que existe el ser humano, vaya, sobre la faz de la Tierra. Evidentemente, una marcha procesional surge de eso, ¿no? Surge de la escala musical, de las notas musicales, del ingenio del hombre o de la mujer que tiene la capacidad de interpretar y sobre una partitura escribir unas notas musicales. Con un ritmo determinado, con un ritmo que viene de unas marchas principalmente militares, habitualmente, o marchas fúnebres, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos nuestra discografía propia, el cofrade, que evidentemente, ¿dónde nos marcamos? ¿Lo cultural o en lo religioso? Bueno, pues... Sí. Yo, es que en todos los miércoles santos me pasa una cosa. Es muy difícil separar eso. Perdón, todos los miércoles santos. Todos los miércoles santos me pasa una cosa. Que no sé si atreverme a decirla o no. A mí... tú sabes que a mí me gusta la liturgia, ¿no? Sí. Y era el carisma que yo desarrollaba cuando, bueno, estaba un poco más integrado en la vida parroquial. Ahora, por cuestiones políticas, pues evidentemente estoy un poco más apartado. Pero bueno, a mí el miércoles de ceniza, en cierto modo, me gustaría una misa cofrade. Y dices tú, bueno, ¿una misa cofrade qué? Pues evidentemente no es nada del otro jueves. Una misa cofrade es quizá lo que estamos hablando de la música. Es decir, si en una iglesia, que a lo mejor en una Eucaristía donde se va a imponer la ceniza, donde asisten mayoritariamente cofrades, porque además es una realidad, sí. No es una cosa que eso no me invento yo, eso lo hemos visto tú y yo con nuestros propios ojos. Sí. Pues porque no sé, a lo mejor se puede amenizar la Eucaristía porque así lo dicen las normas litúrgicas, que se amenice con música, pues a lo mejor no te digo yo con una banda de corneta y tambores, pero a lo mejor con una orquesta de cámara y que se escuchen los pitos en los momentos clave. O sea, a lo mejor un poco fúnebre. Evidentemente el miércoles de ceniza es un día penitencial de ayuno y abstinencia, que tampoco vamos a meter campanilleros, ¿no? Pasan los campanilleros, pero bueno, o sí, no lo sé. Pero quiero decir, hay cosas que evidentemente a través de los siglos se han forjado y han trascendido lo religioso, ¿no? Para cubrir o rellenar un hueco cultural que al fin de cuentas está integrado en la sociedad y sobre todo en nuestra Andalucía, pero vamos, en nuestra Andalucía y en Castilla-León, con su sobriedad, con su característica, forma, evidentemente, pero también está muy integrado en la sociedad, ¿no? Eso evidentemente es lo que le da riqueza a nuestra Semana Santa, ¿no? Y es una de las cosas, claro, que lo hablo con otros invitados muchas veces. En esta parte se nota la evolución de la Semana Santa de la isla. En la parte que ahora antes tú escuchabas cualquier marcha, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Sin embargo, se escoge, pero más que nada por le dan un sentido más estético a las cosas. Ya no es lo mismo que antes. Ha cambiado mucho la manera de poner las flores, las marchas que se escuchan en determinados sitios, cómo debe de ser. Ahí sí que hemos evolucionado. Sí, esa parte... Una Semana Santa más cultural ahora que efectivamente, antes. Esa parte tuya del comentario es tan real como la que yo quizá voy a aportar. Hemos evolucionado en la parte cultural
en retroceso de la parte religiosa. Sí, seguro. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Yo hablo de lo que me cuentan mis mayores. Claro. Y mis mayores, bueno, pues... en fin, hay una serie de personas... El otro día, cuando fue el viernes, ¿no? Se presentó el cartel de Medinaceli, que lo edita la hermandad, evidentemente, pero bueno, el grupo joven es el que se encarga de hacer toda la historia, y es un chico del grupo joven o una chica quien hace la presentación, ¿no? Estaba allí con Nando Fossati, que era el autor de la foto, y la verdad es que nos sentíamos los dos los más viejunos del orbe, ¿no? Porque veíamos, claro... allí en el centro de congreso, en la sala de 75 personas, uno de los seminarios, mayoritariamente un grupo joven que tiene Medinaceli, bastante activo, ¿no? Sí, bastante activo y bastante numeroso. Y los chiquillos emocionados con escuchar a su compañero, tal. Y yo, claro, yo me retraía unos pocos de años atrás cuando yo era como ellos, ¿no? Bueno, claro, ahora me veo mayor, pero realmente entonces llegaba a la siguiente conclusión, de que cuando yo tenía su edad, los que tenían la mía eran los que me enseñaban, pero que a su vez habían tenido por encima otros mayores. A lo mejor de eso estamos hablando de una diferencia de edad de 20 años, que ahora no se nota tanto, pero que entonces sí se notaba. Y entonces contaban, y yo recibí la transmisión de esos cofrades de los años, por un lado de los años 50, pero también de los 70. Y claro, evidentemente, ahí están las fotos. Y es lo que nos hace comparar. Podemos comparar los cultos o las procesiones de los años 50, 60, 70 incluso con las de ahora. Evidentemente ha habido una evolución abismal. Pero ¿y en el fondo? ¿Y en el vivir de la hermandad día a día? Nos preocupamos más de las bandas. Claro, efectivamente. O de las flores. O sea, porque pues yo lo que he recibido y lo que he escuchado es que la hermandad se veía mucho más. Y la gente estaba mucho más entusiasmada. Y la hermandad era prácticamente... El todo, ¿no? Decía el hermano mayor de Medinaceli, Eduardo Coto, que las hermandades entendían que hoy día, aparte de toda la oferta de ocio que puede tener cualquier joven, que es mucha y abundante y variada, también tenemos el tema de los estudios, ¿no? Que antes era más fácil encontrar trabajo, hoy hay que estar mucho más preparado para acceder al mercado laboral, y tenía toda la razón del mundo, con lo cual evidentemente eso resta horas de que estén los chavales y las chavalas dentro de las hermandades. Antes, los que éramos jóvenes también estábamos estudiando. Claro, pero... Y con menos medios económicos que ahora también. No, bueno, sí, claro. Ese es un debate también muy interesante. Claro, yo que llevo a la sala de estudio, pues también hay tela que cortar ahí, ¿no? Pero es verdad quizá que los tiempos han cambiado y retraen, valga la redundancia, tiempo a dedicarle a la hermandad. Pero por otro lado también es verdad que no se vive esa ilusión y ese entusiasmo. Yo también tenía que estudiar, claro. entonces no era de los buenos estudiantes. Y se le dedicaba más tiempo, es verdad que sí. Y yo me escapaba todo lo que podía. No más tiempo, sino que antes teníamos más compromiso, ¿no? Éramos más comprometidos con las cosas, más responsables. La gente, o sea, las personas, el grueso de la hermandad, tú sabes. Yo, después de tantos años, he llegado a la conclusión de que evidentemente las hermandades son de los que la hacen, es decir, de los que la viven, los que la viven día a día, que principalmente hemos llegado a, por desgracia, la Junta de Gobierno y al láteres, ¿no? de este grupo, con lo cual realmente la hermandad... Sí. Por desgracia, sí. 1000 hermanos, 800 hermanos. Bueno, sí, 800 hermanos. Pero ¿tú cuántos ves a los 800? ¿Cuándo los ves? En el mejor de los casos, bueno, en el mejor de los casos nunca. Y en el casi mejor de los casos, en la función, el día de la salida, y yo te diría que es rara la hermandad que congrega el 50% del censo. Del censo, ¿eh? Del censo, no, ni siquiera ya contando los menores de edad. Entonces, hablábamos de eso, ¿no? Del compromiso. Ese compromiso sumado a que yo pienso que quien se mete en una junta de gobierno tiene una escasez, no te voy a decir de formación, ni de que cada uno aporta lo que sabe, lo que puede y lo que quiere, pero sí de responsabilidad. Uno cuando está en un organismo, llámese junta de gobierno de la hermandad, de la permanente del consejo, en el gobierno de la ciudad, de San Fernando, uno, para bien o para mal, voluntariamente... Nunca puedes olvidarte de lo que eres. Claro, voluntariamente tú has adquirido unas responsabilidades y esas responsabilidades las tienes que cumplir
mejor o peor, como buenamente sepas, y con el riesgo, por supuesto, de equivocarte. Desde luego, en el sofá de tu casa no te equivocas. Eso está más que claro. Pero tampoco favoreces nada. Sí. Ni cumples, desde mi punto de vista, cumples con tu responsabilidad. Tú perteneces a una hermandad de gloria. Sí. Bueno, y a unas cuantas de penitencia. Pero vamos, la tuya, activamente sí. A la hermandad de gloria. ¿Es diferente la hermandad de gloria a la hermandad de penitencia? Me refiero, ¿también le afecta a lo que tú estás diciendo? No, en absoluto. Yo pienso que no. O sea, es diferente, evidentemente, en cuanto al fin. Sí. Es que eso es lo que hemos perdido, Tito, en el fondo. Ahí donde estábamos hablando antes, sobre el sentido de la religiosidad y la parte cultural. Vamos a ver, ¿qué diferencia a una hermandad de gloria y una de penitencia? En que la penitencia, por lo general, da culto a una vocación del Señor en su pasión, en la pasión de Cristo, o a una vocación de una Virgen dolorosa. ¿Cuál es la de gloria? La que rinde culto a una imagen de las denominadas de gloria, sea del Señor, porque evidentemente puede ser, no sé, mira, una cosa rara, pero no ha surgido ninguna hermandad, o que yo sepa, en el entorno de Jesús de la Divina Misericordia. Pero sí hay asociaciones, o sea, lo que quiero decir que no han adquirido el carácter cofrade, ¿vale? Y es un Señor glorioso que se celebra el segundo domingo de Pascua, y bueno, ahí está, ¿no? Y Juan Pablo II además le dio mucha difusión a la Divina Misericordia. Pero bueno, están las vírgenes de gloria, como sabemos. Aquí en San Fernando tenemos además a Santa Elena y por supuesto al patrón San José. El fin es el mismo, con su salida procesional, que evidentemente es distinta, que la caracteriza a la penitencial, porque bueno, ahí está el matiz. Pero el resto del año es lo mismo, es propagar la fe. Es que claro, se nos ha olvidado muy pronto muchas cosas, ¿no? También quizás porque tampoco quienes tenían que mantener vivo el recuerdo, también a lo mejor no han pecado de dejadez por su parte. Hace 18 años estábamos celebrando un sínodo diocesano, 18 años antes de ayer. Sí. En el que se nos dijo a los cofrades y a los cofrades que estamos en junta de gobierno en aquella época, que yo creo que nos lo aprendimos a fuego, y fue muy positivo, era que éramos agentes de pastoral. Sí, claro, eso así dicho, agente de pastoral, con licencia para evangelizar, ¿no? Como dijo alguno, medio en broma. Bueno, sí, pero es que es la realidad, esa es la realidad. Y eso lo hemos perdido otra vez de vista. En 18 años se ha borrado. Esa es la responsabilidad del cofrade. Lo único que ha quedado son algunas normas polémicas, entre comillas. Bueno, ¿no? exacto. Es lo único que se acuerdan de eso. Bueno, una norma que después hay un decreto que rebate la norma, que después hay otro que la rebate el decreto anterior, con lo cual cuando montas un cabildo ya no sabes ni a lo que tiene que tener. Pero de la religiosidad se ha perdido. Pero lo de verdad, lo nuclear del sínodo, claro. Lo nuclear del sínodo, que no, para mi gusto no era la reforma de las reglas, ni muchísimo menos, evidentemente, unas reglas. Las reglas de la hermandad es como todo en la vida, o sea, como todo texto, entre comillas, legislativo, ¿no? Sí. Tiene que regular la vida de la sociedad, en este caso de los hermanos y hermanas cofrades, en el tiempo en el que viven. Evidentemente, ¿quién va a imponer en su hermandad una regla del siglo XVI? Claro. ¿Estamos locos? Tendrán que estar adaptadas al siglo XXI. Y después de esa renovación y de esas constituciones y de esa mediación que hizo la diócesis, pues era necesario, el obispo creyó necesario, una renovación del estatuto base, con sus, eso, como decíamos, con sus carencias y con sus bondades. Pero lo nuclear era, oigan, que ustedes, cofrades, evidentemente, su misión es dar culto, pero ya hay que trascender un poquito más. Ustedes están dentro de la sociedad, ustedes... Por lo que estábamos hablando, quizás esa parte cultural que tanto se nos ve, ¿no? Porque claro, nosotros eso, aquí tenemos en nuestras manos la guía de Cuaresma que editamos desde la desde la Delegación de Cultura, una cuarentena de actos, entre conferencias, Vía Crucis, bueno, las Vía Crucis son ejercicios de piedad, pero presentación de carteles, conciertos de marcha. Oiga, esto lo ve la sociedad católica, cristiana o no creyente, o musulmana. Ustedes no se pueden quedar en lo folclórico. Ustedes tienen que entregar un poquito más, ¿no?
Y entonces ahí, y ese concepto era bueno. Por eso dices tú, cuando me preguntas la diferencia en realidad es, bueno, porque la hemos querido diferenciar, Claro. pero en el fondo es lo mismo. Pues fíjate, Juanjo, hay una diferenciación que se lleva de un tiempo para acá haciendo y de una forma que a mí no me gusta, por lo que me toca, de una forma más peyorativa, esta distinción que hay entre hermandades de negro o serias y enfermedades de barrio no serias. Y eso es una distinción que a mí me molesta muchísimo, porque es lo que tú dices, mire usted, los cultos se hacen iguales y lo que se le da culto es a lo mismo, quizá de una forma distinta, porque la pasión ahí se refleja de una forma distinta, pero sin embargo no tiene por qué ser la hermandad menos seria que otra. A mí me da mucho coraje cuando en la borriquita, si hay una hermandad de barrio, entre comillas, haciendo o tomando la nomenclatura que tú defiendes, ¿no? Pues es una de barrio, es la borriquita por antonomasia, ¿no? Por todo lo que lleva adelante. Y a mí no me gusta que me hablen, Tito, cuando yo voy con mi hábito nazareno. Claro. A mí no me gusta que me hablen, de hecho me pongo de mala leche. Pero vamos, ni los de dentro ni los de fuera. Distinto que yo con quien lleva la procesión, el jefe de procesión, o algún incidente o alguna cosa, bien, algún comentario. Eso no, evidentemente uno está dentro y uno tiene que favorecer que la hermandad pues realice la salida procesional lo mejor posible, ¿no? Pero eso de estar... Sí. Es verdad que después me ve el 15 de agosto y me ve de acera a cera. Lo reconozco, eso también lo reconozco. Pero el hecho de... Pero ahí es donde está la diferencia. No. Es decir, quien lleva un capirote, sea de negro, sea de blanco, sea de morado, haciendo penitencia. Va haciendo penitencia. Claro. No puede estar... Porque es que las reconoce. Porque mi Cristo y mi Virgen van más alegre, por así decirlo, pues yo ya me puedo relajar. No, mire usted. Una cosa es que es donde entra, pienso, lo cultural, porque a fin de cuentas lleva un santo, se lleva con 4 palos, ¿eh? Y una parihuela. Se acabó, no hace falta más nada. Para llevar un santo no hace falta más nada. Ahora, si hemos llegado a donde hemos llegado es por una tradición y por una costumbre. Y ahí es verdad que se escapa un poco lo religioso entre lo cultural. Pero lo que no quiere decir que el que va adelante con su capirote y su cirio, hombre, deba llevar una compostura. Claro. Y una compostura... que yo decía en mi pregón de la Semana Santa que a mí la túnica se me asemeja precisamente al Evangelio de cada miércoles de ceniza, ¿no? Cuando dice, tú cuando ores a tu Padre del Cielo, enciérrate en tu habitación y reza a tu Padre del Cielo, que tu Padre del Cielo lo escucha todo y Él te lo agradecerá, ¿no? Te lo premiará. La túnica no deja de ser eso, el anonimato de una persona, de un creyente, que tiene por delante otros tantos y por detrás, es decir, que en teoría nadie te conoce, que después veamos a algunas novias o algunos novios al lado del penitente o la penitente. Sí. Pero en teoría ese anonimato es el que te da la oportunidad de estar encerrado en tu habitación y aprovechar esas horas que tampoco son fáciles, porque estás ahí con un trapo en la cabeza, no es fácil, en la nariz, que te cuesta respirar, el cartón que pesa, si es de rejilla como si es de silicona, pero se clava igual. Si lleva fajín, ¿para qué te cuento? En fin, agradable no es. Todo respeto, ¿verdad? Claro, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a aprovecharla, ¿no? Vamos a aprovecharla en esa intimidad personal para, bueno, intentar, aunque sea una vez al año, que en algunos casos probablemente sea una vez al año, intentar entrar en contacto con lo trascendente, ¿no? De verdad, bueno, tenemos que cambiar de tema, pero hay unas cosas porque, como ustedes comprenden, es muy difícil separar la faceta de cofrade, claro, de delegado de cultura. Y hoy me estoy explayando, no debería, porque probablemente mañana algún grupo de la oposición o incluso colectivo diga que hay que ver el capilleo que el delegado de cultura va soltando por los micros, pero evidentemente... Pero yo digo una cosa, y dice la Constitución que el alcalde y los concejales serán elegidos de entre los vecinos. Claro. Yo antes era un vecino y sigo siendo un vecino. Y cada vecino, o sea, en la Constitución igualmente tiene la condición de ciudadano, con unos derechos fundamentales entre los que se encuentra la libertad religiosa. Yo, evidentemente, cuando juré la Constitución,
precisamente que me ampara en todos estos derechos, el 13 de junio de 2015, yo no podía dejar a Juanjo Carrera, vecino de la isla, en la puerta de la calle Las Cortes. Además, yo no recuerdo un delegado de cultura Lo que pasa que sea cofrade, pero implicados como tú. Claro, yo no lo recuerdo. Distinto es que evidentemente haya dejado de hacer algunas cosas y me cuide incluso en las manifestaciones, en las entrevistas o a lo mejor cuando tengo que clausurar algún acto de este tipo de cofrade, ¿no? Algún cartel, alguna historia de esta, intente siempre tirarlo para hacia el mensaje cultural, ¿no? Porque entiendo que también es la responsabilidad que me toca, pero verdaderamente a mí estos 3 años me están costando esa dualidad y bueno, en fin, hoy me estoy explayando, desde luego, hoy me estoy explayando. Media hora de programa y le puedo asegurar a ustedes que no le he hecho ni una pregunta del cuestionario que traía. Porque echarlo mucho. Y decía, es un problema grande. Y me ha dicho al empezar, Tito, yo voy a saber hablar 1 hora. Fíjate, llevamos media hora. Pero bueno, yo sabía que sí. Y otra cosa, una de las cosas que lo hemos comentado también aquí otras veces es, porque como estamos hablando de la parte cultural de la Semana Santa, que estamos de acuerdo en que es muy difícil separarla de la otra parte, una de las asignaturas pendientes de San Fernando es que la gente no escucha las marchas cuando pasan el río. Y todos han coincidido que es lo que más duele de esta Semana Santa. Eso es para mí es hiriente también, ¿eh? Para mí es hiriente. Es difícil escuchar una marcha aquí. Y más que hiriente, me enerva. O sea, me enerva hasta el punto de que evidentemente de que me callo la boca, me aguanto, reviento por dentro como un triquitraque. Yo he estado en la esquina de Las Cortes con 24 de septiembre y había muy poca gente, porque ya estaba Medinaceli, creo que por carrera oficial, y estaba ya volviendo Afligido, que no es precisamente una de las hermandades que podamos denominar de barrio, aunque sea del barrio de Cristo, efectivamente. Bueno, que me perdone la hermandad, pero que evidentemente no quiero decirlo por la hermandad, no lo digo por la hermandad. Habíamos 4 gatos. Pues no pude escuchar la marcha. No se pudo escuchar la marcha. Era concretamente el giro, ¿no? De Las Cortes con 24 de septiembre. Bonito, escuché una marcha girando. Claro. Sí, y habíamos 4 gatos en esa esquina, porque ya te digo, estaba lo demás, ya el ECEOMO también subiendo, en fin. Y no se pudo escuchar porque los 4 gatos, bueno, los 3, sin contarme a mí, porque yo estaba solo además, estaban charlando. Pero charlando, o sea, yo creo que la gente habla más bajito en su casa que en la calle viendo una cofradía. Es horroroso, es espantoso. No se puede disfrutar de una cofradía en la calle, en la isla. Y yo eso sí, es verdad que lo tengo que decir y lo denuncio, fervientemente. Porque, oiga, a fin de cuentas, entre comillas, espectáculo que estamos observando es una conjunción de cosas, ¿eh? Vale. Es una conjunción de cosas. No es que unos señores con un capirote, como el Ku Klux Klan, vayan por aquí con un cirio dando cera. No, esa no es la misión que tienen los tramos de penitentes. Ni un paso que va dando barzones como a nadie le importa, tampoco. Y unos músicos que ya dice, vamos a ponernos aquí. No, ni mucho. Y tocando el paquito chocolatero, que en algunos sitios pasa, en alguna romería, pero incluso el pueblo la vive. Aquí no. Aquí se pasa de lo uno, de lo otro. No, mire usted, aquí es todo el conjunto. Y todo el conjunto hay que saber saborearlo. Y para eso hay que poner los 5 sentidos. ¿Cómo se podría intentar cambiar? Es muy difícil, ¿verdad? Pero... Ya es muy difícil. Porque supongo que es una cuestión de tradición también. Sí. Es una cuestión de tradición. Dices tú, yo creo que aquí verdaderamente no ha habido nunca, y que me respeten, con todos los matices, no ha habido nunca hermandades de negro. Quiero decir antiguamente. Por tanto, como no las ha habido antes, y antes me refiero hace 30 o 40 años, evidentemente en los años 40, en la posguerra, todo era de negro. Todo era triste. Efectivamente, todo era negro, no había combinación. Pero a partir de quizá de la evolución, del viaje hacia otras ciudades, la facilidad del movimiento de la gente, del aperturismo, de los años 70, 60, 70, pasamos al otro extremo y ahí nos hemos quedado, ¿no? Sí, es verdad que hay hermandades que intentan, pero claro, una hermandad desde dentro que quiere practicar el silencio
no lo puede imponer a los espectadores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que están en la acera contemplando la escena. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y yo creo que también es una cuestión de educación, de que a lo mejor quizás, deberíamos de empezar. Tú sabes que en otros sitios mandan a callar, que también el shh está muy ordinario, también te lo digo. Sí, pero el silencio que pone ese vídeo, con ese sí, efectivamente, es impresionante. efectivamente. Impresionante. Es que además se ve el paso, se ve más de otra forma distinta, ¿no? Tú sabes que yo salgo de Nazareno en el Gran Poder y ¿De Sevilla? De Sevilla, no sí. Sabía. En la madrugada, sí. En los Nazarenos de la Virgen, yo ya el año pasado pude salir, pero el año pasado no salí con el Señor, pero los Nazarenos de la Virgen salimos desde la parroquia de San Lorenzo. A la 1, cuando suena el campanario de la parroquia de San Lorenzo, se abren las 2 puertas. Y se escucha shh, y se calla la plaza entera. Y empieza a salir el chorro de Nazareno que saca el Señor, que eso no es que no pare, es que es 1 hora. Empieza a la 1 hasta, las 2 menos 20, menos cuarto, sale el Señor. Pues todo ese tiempo que están saliendo es nada más que Nazareno, que aquí no hay ni un Cristo, ni una Virgen, y mucho menos una banda, y no se escucha nada en la plaza. Pero absolutamente nada, Tito, es impresionante. Yo te lo digo yo que estoy dentro de una iglesia donde estamos todos callados, es decir, que si hubiera escándalo fuera, los recibiríamos, ¿no? Y cuando empezamos a salir, ya el Señor sale y salen los tramos de cruce, y empezamos a salir los Nazarenos de la Virgen, un leve murmullo, pero una cosa entre, yo qué sé, no sé cuántas personas se pueden congregar en la Plaza de San Lorenzo, 1500 a lo mejor, yo no sé. Nada. Y todo el recorrido es igual. Aquí pues no pasa. Yo no lo y a mí me duele sobre todo lo que te decías tú antes, porque una hermandad de silencio, pues más o menos te la ves venir, y uno que tiene cierta, digamos, está dentro del mundillo, intenta callarse la boca y deja de comer pipa. Pero sobre todo cuando hay grandes misterios, grandes pasos, con grandes bandas detrás, tocando grandes marchas, y que no la pueda escuchar porque está en 4, hablando de los arcauciles que han puesto para el Viernes Santo, la verdad, enerva. Es que eso es la parte cultural de San Fernando, porque incluso es el comportamiento. Yo me llevé una sorpresa un Viernes Santo en Jerez, para no mentir en Sevilla. Sí, no hay que irse tan lejos. Gente joven, de traje oscuro, las mujeres, los hombres con chaqueta y corbata oscura por la calle. Yo me llevé sorprendido, ¿no? Eso en San Fernando es impensable. Y estamos hablando de 40 kilómetros. Hablando de Jerez, efectivamente. Entonces, ¿dónde lo hemos perdido? Bueno, pues mira, pienso que a lo mejor lo hemos perdido porque siempre hay que entonar el mea culpa, los propios cofrades. O sea, eso quizás no lo hemos sabido transmitir a las generaciones futuras. Yo de ahí, precisamente, ahí yo no he recibido, antes se hablaba del aprendizaje que ya había recibido anteriormente, pues ahí yo nunca escuché de eso. Ni el Viernes Santo, ni nada de nada. Y yo soy un joven de los grupos jóvenes de los años 90, ¿vale? Entonces, claro, si ahí hay una fractura en cuanto a esas tradiciones, a esas costumbres, pues evidentemente eso ya se ha ido perdiendo dentro de las hermandades. Sí, dentro de las hermandades se ha ido perdiendo, porque claro, el que es cofrade evidentemente sale 1, 2, 3 veces en la semana, las que sean, si carga, otra de penitente, otra, lo que sea, pero mayoritariamente está viendo, el resto de la semana está viendo los cortejos, ¿no? Procesionales. Eso, si tú marcas un silencio más o menos, tú lo impones a quien tú tienes, ¿no? Porque a fin de cuentas el cofrade suele, cuando somos mayores sí es verdad que somos más bohemios en esto de cofradía, nos gusta ir un poco más solo con nuestra pareja o algo así un poco más tranquilo, pero cuando somos jóvenes vamos en pandillotes. Si una pandilla de un grupo joven, de una hermandad que ha vivido, que le han transmitido ese silencio, ese respeto, ese saber disfrutar a fin de cuentas de lo que uno ve y escucha al mismo tiempo, yo creo que en el momento dado lo impone a quienes tiene alrededor. Pero si no se conoce también tampoco podemos pedirle peras al olmo, ¿no? Sí. La culpa entonces será nuestra. Y volver a eso, es un poco complicado, porque ahora mismo volver a eso ya te tachan de carca, y de antiguo y de... Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de libro, ¿no? Que es cuestión, ha sido el encargado de hacer esto y no está hablando de ello. Esto es lo que se echa de menos quizás desde hace ya algunos años, ¿no? En la organización de la Cuaresma del Ayuntamiento,
que no hay casi ningún acto organizado por el propio ayuntamiento, ¿no? Sí, Esos conciertos grandísimos que se hacía antes, los conciertos, el certamen de marchas provinciales, y quizás algunas exposiciones de arte sacro y todo. Se ha perdido, ¿verdad? Ahora Tienes toda la razón. son actos de las demás cofradías los que lo hacen. Sí, no, a ver, vamos, hay que ser realistas y hay que ser honestos, evidentemente. Cuando decimos que la Delegación Municipal de Cultura organiza la Cuaresma, es mentira. O sea, no es que sea mentira, es que es erróneo, es un dato erróneo. La Cuaresma no la organiza nadie en San Fernando, no hay un programa que se llame Cuaresma. La Delegación de Cultura lo único que hace es, a través de su guía de Cuaresma, recoger todos los actos que hermandades, cofradías, entidades, asociaciones relacionadas evidentemente con el mundo cofrade, establecimientos hosteleros, pues todas las actividades que en los últimos 15 años se han prodigado, pues lo recoge en una guía. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa, bueno, pues que hay en cada uno de los días de la Cuaresma y pueda asistir, si le apetece, a esos conciertos que tú mencionabas, a esas conferencias. ¿Cuándo la delegación deja de montar estas cosas? Cuando son las hermandades quienes tienen capacidades para hacerlo. Es decir, yo creo que también es un poco de gestionar los recursos públicos, ¿no? En este caso el dinero. Es decir, no vamos a montar algo que a lo mejor las hermandades sí van a montar. No vamos a gastarnos el dinero en una gran exposición cuando a lo mejor son las hermandades quien pueden hacerlo o quien incluso debe hacerlo, porque bueno, a fin de cuentas, aunque sea una cuestión cultural, en fin, son las hermandades quien promueven estas cosas. Hay algunas cosas que sí hace la delegación, a ver si las encuentro. De hecho, una de ellas, mira, el 16 de marzo, por ejemplo, porque claro, desde que yo soy delegado, cambiamos el formato. Queríamos que el tríptico ese largo estaba muy bien, pero que quizás resultaba poco práctico para tenerlo a lo mejor en un bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos este formatito de itinerario, por así decirlo, de octavilla, y que bueno, que creo que resulta más práctico. Y aún así siempre metemos algo, ¿no? Por ejemplo, en el Teatro de las Cortes, claro, va parejo con la programación de la temporada invierno-primavera. Lo único que pasa es que cuando damos la fecha a ese espectáculo, pues lo encuadramos dentro de la Cuaresma, ¿no? Ahora mismo no recuerdo exactamente el día, creo que es el día 13, si no me falla la memoria, el sábado 13. Pues el cura rojo, bueno, tiene que estar aquí también. En alguna de las páginas tiene que estar. No, el día 13 no, es más para adelante. Bueno, hombre, no lo voy a encontrar. Es un concierto del cura rojo, del flautista de la isla, Alberto Domínguez, bueno, pues que se llama Proyecto Santa María. Son unas cantatas con un contratenor y la orquesta de cámara de este joven músico de la isla. Bueno, pues que van a interpretar un concierto a fin de cuentas de música sacra. Él quería venderme otra cosa, sinceramente, y evidentemente yo lo hemos dirigido hacia ese aspecto, ¿no? Y después tenemos otro concierto que trajo la Hermandad del Huerto el año pasado o al anterior, no lo recuerdo bien. Es el concierto de orquesta Rondo Gaditano el 16 de marzo, que será en el Castillo San Romualdo, y que bueno, que está bajo la dirección de Julio Pardo y de su coro, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que todos los años por lo menos un par de actos sí hemos contratado y hemos incluido dentro de la Cuaresma desde la delegación. Pero es que creemos que, aparte de, por ejemplo, este año colaboramos con el 25 aniversario de la Banda Sinfónica de San Fernando, tiene dos conciertos, uno en la Casa de la Cultura, otro que es un poco más el mayor, el 11 de marzo, en la Alameda Moreno de Guerra. Bueno, está auspiciado por la Delegación Municipal de Cultura. Ese concierto van a intervenir ellos, pero también la banda de la Hermandad del Nazareno, la Academia de Música del Nazareno y la de San José Artesano. Como te digo, bueno, pues la delegación es verdad que no organiza un programa de Cuaresma, pero sí
quiere participar de alguna manera, porque también entendemos que bueno que esto está bastante completo con 40, una cuarentena de eventos que recoge la guía, y que a lo mejor no están todos, ¿eh? Exactamente, porque bueno, aquí nosotros lo que mandamos es una carta a todos los que nos envían del año anterior, bueno, por supuesto todas las hermandades, pero sí hemos visto el Club Naval de Oficiales, por ejemplo, que últimamente ha abierto sus puertas a la sociedad civil y que quiere participar de la cultura isleña y también organiza sus cosas, pues le mandamos una carta. Nosotros empezamos en diciembre, pues prácticamente durante mes y medio recibimos todos los actos que empiezan a programar las entidades y los colgamos aquí en esta guía, ¿no?, que después publicamos. Claro, lo que te decía, ¿no?, es un poco la gestión del gasto público. Creo que la Cuaresma está culturalmente bastante cubierta con todo lo que se organiza, ¿no? Quizás lo que se echa de menos es un poco más de variedad, ¿no? Yo creo que se está cayendo ya en la ahí sí tendría que darte la razón. Cartel, concierto, ya se está necesitando ya que se invente algo nuevo, ¿no? Sí, un poco sí, porque... Un poco repetitivo los actos, todas las cofradías hacen lo mismo. Cartel, concierto, y casi todas las bandas son repetidas también. Claro, efectivamente, si es que... yo digo que la imprenta esta de Alemania ha hecho mucho daño, la verdad. Sí. Yo... Lo siento, que me perdonen los cofrades y la Junta de Gobierno. Cualquiera puede hacer un cartel ahora, pero efectivamente ha hecho mucho daño primero a la imprenta y a la industria local, o provincial, si me apura. Y segundo, pues eso, en la producción o la organización de actos o de eventos similares, como son la presentación del cartel. Desde luego tenemos cartel para empapelar la isla, pero vamos... es verdad, yo creo que nos deberíamos de exprimir un poquito los sesos y hacer cositas un poquito más interesantes dentro, evidentemente, del carisma cofrade y de las características que son nuestras. No, mira, de hecho, con el Centro de Congresos reservamos una semana, que yo, si no recuerdo mal, tenía que ser, creo que es la última de este mes, por si alguna hermandad quería hacer alguna exposición este año. Ha habido años que Medinaceli, por ejemplo, ¿no?, ha puesto parte del canasto de los respiraderos que estrenaba ese año, o algún hábito bordado nuevo, creo que el Nazareno también lo puso. En fin, pues si había alguna... Porque puesto que hay varios aniversarios, ¿no?, como el de la columna, el huerto, pues si alguien en Cuaresma quería montar algo, nosotros... Porque realmente tanto en cultura como en presidencia no solicitan el centro de congresos para exposiciones pues continuamente, ¿no? Y a lo mejor, no sé, ahora mismo puede estar cubierto la historia hasta... podría decirte hasta septiembre, más o menos. Entonces, en previsión, después ya de 3 años ya uno ya se lo sabe, y entonces hay fechas clave que se reservan, ¿no? Como por ejemplo puede ser el 24 de septiembre, y ahora la Cuaresma, por si alguna hermandad quiere entrar, no se ha solicitado, bueno, pues listo. Sí. ¿Qué pasa con...? Tú sabes que hay cierta polémica entre muchas entidades, incluso cofradías, con el Teatro de las Cortes, que todo el mundo quiere presentar un cartel en el Teatro de las Cortes, quiere hacer un concierto en el Teatro de las Cortes. Hubo una época que se dejaba todo y una época ahora que... No se deja nada. Que no se deja nada. La culpa es mía, la culpa es mía. Pero bueno... La culpa es mía, y yo sé que voy a pasar a la historia como el malo de la película. No me importa, sinceramente no me importa. ¿Por qué? Vamos a ver, por lo que decía antes, bueno, es difícil abstraerse, cuando uno toma un cargo público, abstraerse de lo que uno ha sido hasta ahora, sobre todo en cuanto a tus creencias, ¿no?, y a tu forma de vivir, tu fe en este caso, a la hora de gestionar. Pero uno también tiene que ser, lo que hablamos antes, responsable y consciente de dónde está. Ser concejal de cultura del Ayuntamiento de San Fernando es ser concejal de cultura para 96.000 habitantes. Aunque nada más que nos veamos habitualmente en la calle Real 20.000, por ponerte una cifra. Pero el concejal de cultura es para 96.000, no para... los entre comillas 25.000 cofrades, que es la cifra que se dice, que bueno, yo quisiera ver quién hace esa estadística y cómo, pero bueno, entonces bueno, por tanto eso es lo primero. Segundo, el teatro lo he explicado muchas veces y no me importa hacerlo una más, y las que hagan falta, vaya.
el teatro se gestiona a través de una empresa privada. Hay una plica que sale cada cierto tiempo, ¿no? O cuando expira el contrato. Este año, de hecho, en el contrato en que estamos son 2 años más un tercero de prórroga. Estamos en el de prórroga, con lo cual este año, a final de año, tendrá que publicarse la plica para que a partir del 1 de enero de 2019 vuelva a haber otra empresa que proporciona los técnicos y el personal de sala en los espectáculos, pero también en los actos oficiales. La plica pide 45, vamos a llamar los eventos, ¿de acuerdo? Entre espectáculos y actos oficiales, y hay una mejora de 10 más por la empresa, o sea, 55. Tenemos 55, o sea, tenemos cubierto el personal del teatro para 55 actos a lo largo del año. Si se empiezan a dar a pregones, a conciertos de marcha de Semana Santa y a presentación de carteles, que estamos hablando que son los mismos actos, pues evidentemente rebaja de esos 55. Y el delegado de Cultura y la delegación de Cultura tienen que montar también la temporada invierno-primavera y la de otoño, con espectáculos de artes escénicas que estén que vayan al teatro, y también darle la oportunidad a los nuevos valores, a los nuevos artistas, sobre todo, por ejemplo, en este campo del flamenco, o incluso del teatro aficionado, que también tienen derecho a acceder a las tablas de las Cortes. Más el 24 de septiembre, acto institucional, el Día de la Libertad de Imprenta. Hace 2 años tuvimos aquí la celebración del Día de Andalucía. O sea, y 55 actos, Tito, te aseguro que se van en un chasquido. Claro. En un chasquido. Por tanto, oiga, si son pregones o presentaciones ordinarias, ahí tienen ustedes el Centro de Congreso, ahí tienen ustedes la Casa de la Cultura, ahora tenemos el Castillo, o si no, sus propias sedes, en su propia iglesia, porque cuando no había teatro en las Cortes, hasta el Pregón se hacía en el Carmen, es decir, sí, o en los cines Ábaco. Entonces, quiero decir, todo no tiene por qué ir al teatro. Al teatro hay que reservarlo porque, por la gestión, mire, si el teatro tuviera funcionarios, a mí, y se pudiera abrir todos los días, a mí no me importaría. Distinto es que, particularmente como ciudadano de San Fernando, piense que el teatro se debe reservar por lo que simboliza, por la parte histórica que le supone, ¿no? Y que desde luego es orgullo, o debe ser orgullo para el isleño, todo lo que ocurrió entre esos muros. Entonces, protegerlo y bueno, y dignificarlo en el sentido de, como está en otras ciudades, ¿no? Como el Teatro Falla, por ejemplo, sí, sin ir más lejos. Es decir, un lugar, un teatro, un espacio, mejor dicho, para lo que es las artes escénicas y algunos actos sobresalientes de la ciudad. Yo he sentido mucho, yo es algo que me voy a llevar con muy mal sabor de boca, porque evidentemente en lo personal sé que me va a costar amistades, y aunque aparentemente no se manifieste, pero yo tenía que gestionarlo, y tenía que gestionarlo, como te digo, para el interés general, ¿no? Desde el interés general no podía ser partidista en este sentido. Bueno, vamos tocando al fin. Nos están diciendo que nos quedan 2 minutos. Yo creí que nos quedaba más tiempo todavía. Y es que echarlo mucho, Tito, lo siento, hijo. ¿Qué hace desde el ayuntamiento? ¿Qué se hace para promocionar la Semana Santa hacia el exterior? Bueno, ya te digo que no es la competencia mía propiamente dicho. Quizá, y de hecho prácticamente no sea ni de fiesta, sino más bien de turismo. La delegación de turismo es la que tiene que promover la Semana Santa en el exterior, y bueno, lo hace bajo mi punto de vista de una manera bastante digna en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en Fitur, todos los años. De hecho, por eso tenemos desde hace ya varios gobiernos, varios mandatos, la presentación del cartel de Semana Santa tan tempranera quizás, ¿no? Para que precisamente vaya a Fitur. En estos mandatos también se han hecho vídeos promocionales que se visualizan en la feria. Y bueno, este gobierno también, por ejemplo, ha intentado decorar, entre comillas,
tímidamente, pero bueno, hay que hacerlo, vamos empezando, pues con la confección de reposteros para las ventanas, para que después esa imagen que se transmite, bueno, pues sea lo más favorable posible, ¿no? ¿Un lugar para ver la Semana Santa de la isla? Oye, eso es complicado, pero no lo sé, hay muchos. Pero en cualquiera donde haya almenas, cierros y azoteas. Principalmente esos tres elementos. O sea, que puede ser, por ejemplo, la calle Santa Cruz de la Pastora o cualquiera del barrio de la Iglesia. Muy bien, Juan José Carrera, delegado de Cultura y sobre todo cofrade, muchas gracias por esta agradable conversación que hemos tenido. Gracias a vosotros. Ha sido Carrera Oficial, la actualidad cofrade de la isla, con Tito Valencia.